Invitación. Bueno, en principio creo que se me ve bien y se me escucha bien. Si no, bueno, ya me interrumpes o me avisas de alguna forma. Bueno, en principio, como os comentaba un poco, la idea era, como ha comentado Roger, pues el poder introduciros un poco y que también, si queréis, al acabar la presentación, pues bueno, planteéis las dudas que podéis tener, ¿no? He hecho un breve resumen, pues un poco, por así decirlo, desde un punto de vista más evolutivo, desde que empezó todo esto y cómo empezó, un poco hasta la situación actual. Evidentemente, pues en un webinar no puedo resumir todo, pero sí que he ido, bueno, destacando lo más relevante, ¿no? Como ha comentado Ruye, pues además de la parte docente, pues estoy actualmente, bueno, pues dirigiendo algunas tesis en este tema. Pues de algunas, de hecho, pues os adelantaré algún resultado y demás. Algunos se han publicado muy recientemente. Entonces, bueno, también para que veáis que, bueno, se va avanzando y cada vez tenemos más evidencia disponible. Una de las primeras cosas que, bueno, es algo que quizás muchos de vosotros os habéis planteado, ¿no? Sobre todo los que trabajáis en el campo de la neurología, es que quizás cuando uno trabaja en dolor parece que sí que la parte musculoesquelética y la parte del sistema nervioso central pues cada vez se relacionan más, pero a veces en la parte sobre todo de neurología se sigue dando pues mucha importancia a toda la parte del sistema nervioso central, pero la parte musculoesquelética se deja a veces un poquito de lado, ¿no? Entonces, un poco la idea también de este webinar es, pues bueno, tratar de daros pues algunas ideas o que tengáis unos conceptos de cómo optimizando el funcionamiento del sistema musculoesquelético podéis, bueno, pues también optimizar la función de muchos de vuestros pacientes, ¿no? Entonces, claro, no parece lógico que un mismo ser humano tenga que, aunque para ser estudiado sea más sencillo, pues tenga que ser dividido de esta forma como lo hacemos, ¿no? Como os decía, digamos, cómo empezó todo, pues se planteó sobre todo por la analogía con la toxina botulínica. Es decir, cuando en el primer momento, bueno, yo asistía a uno de los cursos que impartía Orlando Mayoral y explicaba todos pues, esos mecanismos de aplicación de toxina en espasticidad y también un poco las comparativas con punción seca para tratamiento de dolor, pues bueno, una de las hipótesis que subyacía era que esa toxina botulínica que conseguía una denervación de tipo químico podría tener, bueno, pues al menos la estructura diana común a los efectos de la punción seca, es decir, de alguna forma la punción seca podría estar consiguiendo una denervación mecánica de esas placas motoras disfuncionales. Eso fue un poco pues, la idea como hipótesis que me llevó a diseñar un primer caso en el cual traté de simplemente analizar si aplicar punción seca en un paciente con espasticidad podría conseguir disminuir esta espasticidad, ¿no? Entonces aquí lo que bueno, os he tratado de ejemplificar es más de un punto de vista clínico, cuando hablamos de hipertonía, entendida como resistencia al movimiento pasivo, sabemos que tenemos dos componentes, uno que llamamos central, neural, o generalmente donde podemos incluir la espasticidad, pero bueno, también otros fenómenos, y luego un componente periférico. Inicialmente cuando planteamos este estudio con Orlando, bueno, pues pensamos que sobre todo la punción seca, desde el momento que estábamos pinchando en un punto gatillo, estaría bueno, pues actuando en ese componente un poquito más periférico, que es el punto gatillo, aunque bueno, teniendo en cuenta que evidentemente tiene unas relaciones con el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Pues bueno, lo que vimos realmente es algo que está estudiado a nivel de electromiografía, pero que no tenemos la oportunidad de ver en un paciente musculoesquelético, es decir, un paciente con dolor. Aquí os he traído un vídeo, esto es un vídeo ya pues bueno, bastante antiguo, pero que muestra, si esperemos que no se me atasque, a ver si... que va un poquito lento. Voy a ver si va. Si no, lo rescataré del disco duro.
Vale, lo voy a rescatar un momentito del disco duro porque, a ver, voy a probar de todas formas si fuera aquí. No, no me funciona. Pues os lo voy a poner directamente del disco duro. A ver, yo creo que estará aquí. Sí, vamos a poner este. Vale, pues a ver si se puede ver bien. Sí. Bueno, en este vídeo un poco lo que os quería comentar, veréis, es el típico paciente aquí. Hago el movimiento un poquito forzado para que se vea la resistencia. Es el típico patrón y simplemente lo que os quiero mostrar aquí es algo que leéis en la bibliografía científica y es que cuando existen, pues por ejemplo, puntos gatillo, contracturas pues a nivel del aductor del pulgar, del primer y dorsal, solo el hecho de romper mecánicamente esos puntos gatillo, esas placas motoras funcionales, os va a generar, digamos, una relajación del músculo, es decir, lo que hablaríamos, como hemos comentado antes, una denervación de tipo mecánico. Sí que es verdad que aquí, fijaros, cuando hacemos esa punción, hacemos esa toma en pinza y vamos buscando el punto gatillo, lo que vais a poder ver precisamente es que parte de los efectos pueden ser explicados mediante mecanismos locales, que sería esta denervación de tipo mecánico, de esas placas motoras disfuncionales, pero veréis también que no solo se modifica a nivel local, sino que, por ejemplo, todos los flexores de los dedos se relajan, es decir, hay otro tipo de respuestas que hablaremos un poquito más adelante, de tipo más segmentario, donde necesariamente hay que entender que ese punto gatillo está vinculado con determinados segmentos medulares y veremos incluso la relación que guarda con los centros superiores de procesamiento de información sensorio-motriz, ¿no? Porque si no, evidentemente no podríamos entender cómo una punción local consigue determinados efectos más allá del músculo que estamos pinchando, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos haciendo es la exploración de ese punto, fijándolo, cambiando la dirección y, bueno, vamos viendo cómo se modifica esa tensión. Otra cuestión muy diferente ya es la funcionalidad que se pueda derivar de esto, es decir, eso hablaremos luego un poquito más tarde y eso viene a depender mucho del nivel funcional de cada paciente y también de su capacidad cognitiva, ¿no? Pero también hay que ver cuál es el objetivo de la punción, que en algunos casos es puramente ortopédico o de mantenimiento pues, ortésico, mientras que en otros sí que va a tener un componente más funcional. Bien, sigo un poquito con la presentación. Os comentaba que aunque a priori la hipótesis era la modificación del componente periférico, realmente donde se vieron cambios en este primer estudio fueron en este componente neural o central. Es decir, esa resistencia al movimiento pasivo de hipertonía sobre todo se modificó en lo que era el componente velocidad dependiente. Esta fue un poquito la primera publicación y aquí en la discusión un poco lo que ya se viene a comentar es que posiblemente esa relación de la respuesta de espasmo local al pinchar un punto gatillo podría estar de alguna forma modulando el reflejo miotático al alza, es decir, que ese umbral de desencadenamiento del reflejo miotático se elevara y por tanto nos permitirá hacer movimientos más rápidos con menos resistencia sin que ese reflejo se desencadenara, ¿no? Esta, como os digo, fue un poco la primera presentación, o sea, la primera publicación pues, a nivel internacional de la aplicación de punción seca, en este caso en un niño con parálisis cerebral, ya pues, en 2007, hace ya pues, 14 años. Evidentemente es un caso clínico, no se puede establecer ningún tipo de relación de causa-efecto, pero sí que, bueno, pues como caso clínico tiene el valor de dar a conocer un fenómeno, un efecto, ¿no? Otra de las cosas que os quería comentar, voy a ver si funciona, si no voy buscando el vídeo, pero me parece que por lo que sea fallan.
es que si bien inicialmente se pensó sobre todo en la hipótesis, un poco por la comparativa con la toxina botulínica de disminuir la espasticidad, lo que sí que se fue viendo más adelante es que también tenía efectos en la mejora de la fuerza. Voy a buscar... este es un caso que no es mío, es un compañero de aquí de Zaragoza, donde además hizo su TFG a ver, aquí son, digamos, varias sesiones, son un total de 3 sesiones. Aquí os voy a mostrar un poco el vídeo resumen, ¿vale? A lo largo de 3 sesiones. Este vídeo, bueno, este trabajo tiene algunas limitaciones pues, metodológicas, evidentemente, pero voy a quitar el sonido. Pues veréis un poco por el mantenimiento de las posiciones o, por ejemplo, veréis que no usa guantes. Pero bueno, me gustaría que os quedéis un poco con la idea de que la punción seca no actúa como la toxina botulínica, es decir, no solo actúa disminuyendo la actividad eléctrica excesiva del músculo, sino lo que al final está haciendo es normalizar la contracción muscular, ¿vale? Es decir, romper esos nódulos de contracción y mejorar la contractilidad. Y eso implica que, como veréis ahora, se mejore, por ejemplo, lo que es el reclutamiento motor. Cosa que, por ejemplo, no ocurriría con la toxina. Sabemos que cuando metemos toxina sí que hay disminución de espasticidad, de actividad muscular patológica, pero también es a costa de una pérdida de fuerza, cosa que al menos con la punción seca no ocurre. Entonces, eso es uno de los factores también a valorar, aparte de que no puedes pasarte de la dosis, como sí que podría ocurrir en la aplicación de toxina botulínica. Bien, aquí está en este caso Alex haciendo diferentes aplicaciones de punción, pero sobre todo lo que me gustaría que valoréis es en esta mano, que en principio no tiene una gran espasticidad, más bien le falta fuerza de reclutamiento, como tras 3 sesiones de punción, a raíz de una por semana, mejora claramente el reclutamiento. Esto es un fenómeno que ya en pacientes musculoesqueléticos estaba descrito, es decir, que sí que es sorprendente o en un paciente neurológico aparece como mucho más marcado, pero realmente es algo que ya viene descrito en la literatura en pacientes musculoesqueléticos, pues por ejemplo, que no reclutan glúteo, no reclutan vasto medial y justo tras la punción seca, esos músculos que están inhibidos por la presencia de puntos gatillo mejoran inmediatamente el reclutamiento, ¿vale? Bueno, voy a seguir un poquito más. Esta sería un poco la segunda idea o el segundo concepto, ¿no? Para que pensar que, bueno, bajo el nivel de contracción y ya está, sino que lo que quiero transmitir es que se normaliza, se mejora el reclutamiento. Esta fue una de las publicaciones también que formaron parte de la tesis de Sandra Calvo, es una compañera mía del grupo de investigación y un poco aquí lo que vino a analizar es cómo se modificaban estas capacidades contráctiles medidas con tensiomiografía en pues, 2 pacientes con ictus en fase crónica. Entonces, este equipo, no sé si lo conocéis o suena, pero lo que hace es transmite una corriente eléctrica, digamos una contracción, y esta sonda aplicada sobre el músculo mide la deformación del músculo. Es decir, si se deforma poco es porque está más rígido, si se deforma mucho es porque está pues, más atrófico, por así decirlo, al menos en el campo del deporte, o más relajado en el campo de la neurología, ¿no? Entonces, en este estudio, ¿qué es lo que se vio? Pues bueno, teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas del trabajo, lo que se vio sobre todo, que es algo que veremos en clínica también, es que los músculos, en función de si son de miembro superior o miembro inferior, tienen diferentes patrones de respuesta, aunque, como veréis en la parte, sobre todo marcada en verde, pues bueno, continúan mejorando a lo largo de 3 semanas, ¿no? Al menos en lo que es la relajación o la mejora en la rigidez de esos músculos. Si bien es cierto que algunos en el efecto inmediato pueden incluso empeorar, como el gastrocnemio lateral, lo cual es algo frecuente, que lo vemos en la clínica, que se quedan más rígidos pospunción, pero luego vemos que tiene una progresión, como veis aquí, a 3 semanas a la mejora, ¿no? Hay otro
Otro aspecto que me gustaría destacar, que sería ya como un paso más avanzado, que es la mejora de la función. Pues imagino que este también me va a fallar, que he cambiado de ordenador. Entonces os voy a enseñar el caso de un paciente también. En este caso, este fue el caso de un paciente que vino a un curso que estuvimos dando en Madrid. Y en principio era un paciente con mucha mejor funcionalidad. Veréis que claramente los objetivos son diferentes. Aquí simplemente le pedíamos que cogiera los botes de antisépticos, los llevara de un lado a otro por ver un poquito las limitaciones que podía tener tanto en la manipulación, en el transporte y demás. Y sí que me gustaría que os fijarais aquí, no solo en la parte cuantitativa, donde puedo decir que ves esta muñeca pues colapsa un poquito en flexión por los flexores de los dedos, le cuesta hacer la extensión de codo, arrastra mucho, digamos, a nivel de esa cintura escapular, pero también, sobre todo, para mí muchas veces es mucho más relevante que analicéis la calidad de movimiento. Si os fijáis aquí, por ejemplo, podemos encontrar, pues aparte de estas compensaciones, cómo le cuesta mucho esfuerzo realizar la liberación de la toma, independientemente que la toma pues tampoco sea la mejor, pero fijaros que aquí en ese momento que intenta soltarlo, pues genera muchas reacciones asociadas, compensación y le cuesta mucho, ¿no? Entonces, uno de los efectos, sobre todo, de la función que vais a observar en vuestros pacientes, al margen de que mejoren el rango de movilidad, pues la cantidad de movimiento y demás, es sobre todo la calidad en la ejecución. Y eso es algo que incluso a veces visualmente no lo llegáis a ver y el paciente claramente describe que se nota mucho más fluido. Aquí hemos hecho, bueno, función de diferentes músculos, sobre todo en aductor del pulgar, flexor de dedos, bíceps corto, si no recuerdo mal, fueron los que se pincharon. Y un poquito lo que me gustaría que os fijarais ahora es que, pues evidentemente hay mejor orientación de la muñeca, pero la calidad de ese movimiento mejora sustancialmente. Y lo que veremos es sobre todo pacientes que tienen muy buena función y una capacidad cognitiva buena que mantienen estas mejoras durante mucho más tiempo. Es decir, que es verdad que tienes una lesión central que puede ejercer de perpetuador, pero también es verdad que estos pacientes muchas veces tienen una importante margen de mejora, ¿no? Porque llevan también pues, un tiempo donde a nivel musculoesquelético no se les ha hecho un tratamiento tan específico. Bueno, aquí vais a ver también un poquito ahora en el movimiento contrario, por ver un poco la similitud. Fijaros la fluidez al hacer la toma, que es una mejor toma, mucho más facilidad para la liberación. Entonces, bueno, lo que os decía, este sería un caso ya de un paciente pues ideal desde el punto de vista de buena funcionalidad, buena capacidad cognitiva, pero al final lo que hacemos es adaptar un poquito la punción a las necesidades de cada paciente y a los objetivos del tratamiento, ¿vale? Voy a seguir un poquito con alguna idea más. Otra de las evidencias que encontramos, este fue un estudio también que se publicó en la revista Mayo Pain, es parte también de la tesis de Sandra Calvo, y un poco vino a responder a una serie de dudas que nos surgían un poco por el ejemplo que habéis visto antes, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que pinchando a nivel local esté habiendo cambios en el procesamiento digamos, de la información a nivel central, es decir, que haya una reorganización de ese movimiento, que ese movimiento global sea mucho más fino, ¿no? Entonces, bueno, a este nivel lo que hicimos fue un estudio con electroencefalografía y lo que se vino a ver es, midiendo en las diferentes zonas cerebrales, que sobre todo en estas zonas FP1 y FP2, que se relacionan con cambios en el procesamiento central de la información sensoriomotriz, bueno, pues se observaban cambios en determinadas frecuencias, tanto potenciales absolutos como relativos, como de concordancia, que los neurofisiólogos interpretan como relacionados con una mejora del procesamiento de información sensoriomotriz, como os decía, ¿no?
Aquí os he querido poner un estudio que desarrollamos con la Universidad de Teherán en Irán, que fue sobre una serie de casos en el cual se vieron mejoras en pacientes que habían tenido ictus en el TUC test, el test que sabéis que es simplemente pues, un test básicamente de movilidad, ¿no? Que mide un poquito la capacidad de marcha, ¿no? También se observaron mejoras en espasticidad, que bueno, podéis encontrar varios artículos que demuestran estas mejoras y de hecho ahora con el confinamiento pues, han salido, si no recuerdo mal, 3, 4 revisiones muy parecidas que al final acaban diciendo que la punción seca es efectiva para disminuir la espasticidad. Y una de las novedades que se metieron en este trabajo fue el análisis del ángulo de penación, el grosor muscular y la longitud del fascículo en el gemelo interno. Es decir, lo que se intentó ver es si había también cambios musculares asociados a esas ganancias funcionales y se vio que había cambios significativos y que de hecho la mejora en la marcha tuvo cambios clínicamente relevantes, ¿no? Otro estudio, este es parte de la tesis de Nicolás Cuenca, este es un fisioterapeuta de Madrid, del Hospital de Guadarrama. Esta tesis todavía no se ha depositado, pero este es uno de los papers derivados de esta tesis. Hay otro también muy interesante que es el coste-efectividad, que todavía no está publicado, pero que un poco analiza los datos de efectividad, pero desde un punto de vista de costes. Y bueno, en este caso, en el paper, digamos, más clínico, a mí este artículo me parece muy interesante porque, aunque no es un ensayo clínico aleatorizado, porque no se aleatorizaron los pacientes, es decir, se siguió la práctica clínica del hospital y se midió qué es lo que pasaba, precisamente por esto creo que recogen más pues lo que está ocurriendo, digamos, en la práctica clínica habitual. Con un total de 240 pacientes, se hicieron unos análisis de propensión para hacer dos grupos que fueran comparables, reduciéndolo a 80, por así decirlo, como si fuera un ensayo clínico de 80 pacientes, teniendo en cuenta que venía de una muestra de 240. Esto al final lo que nos llevó es a poder determinar que en esta práctica clínica real, si se usaba, digamos, la punción seca, se añadía al tratamiento estándar, eso se conseguían mejoras adicionales en la espasticidad del brazo afecto, en este caso, en pacientes en estado subagudo, con ictus en fase subaguda, lo cual es el primer estudio que hay en pacientes subagudos, ¿vale? Como os decía, hay otro estudio asociado que es el análisis secundario del coste-efectividad, donde se vio que además pues era más coste efectiva la punción que no incluirla, y además se vieron también que algo de lo que también se ve mucho en clínica, y es que aplicar 4 sesiones era más coste efectiva que aplicar 8. Es decir, esto no quiere decir que 8 sesiones no sean más efectivas que 4, pero a nivel de costes, digamos, el punto de equilibrio sería reducir el número de sesiones para que pudiera llegar al mayor número de personas, ¿no? Bueno, eso es un poquito la idea del análisis de coste-efectividad. Os he querido poner también este estudio. Este es un estudio que hicimos con Jorge Villafañe en Italia, porque una de las preguntas que realmente siempre ocurren en los cursos es si los puntos gatillos son muy prevalentes en pacientes neurológicos, y es algo que podemos decir que seguro que sí, pero hasta que no se hizo este estudio y se midió, pues no teníamos, digamos, una referencia bibliográfica para decir que eso efectivamente era así. En este caso vimos que había una alta prevalencia en pacientes que habían tenido un ictus, pero además vimos que se asociaban con el dolor y la disfunción en el hombro. También he querido meteros este artículo, este lo publicamos también hace cosa de 2 meses, muy, muy poquito. Este estudio, nada, fue simplemente un caso clínico con las limitaciones que ello tiene, pero lo desarrollamos con un ingeniero de CSIC y con la Universidad de Castilla-La Mancha, en este caso con Julio Gómez Soriano y Elizabeth Bravo. Y bueno, en este caso, lo que más podría destacar de este artículo es que metimos lo que fueron todo mediciones de laboratorio y se veía mediante control electromiográfico que un paciente que tenía un temblor a la actividad tras la punción de puntos gatillo conseguía una mejora. Además, se hicieron estos test, como veréis, de espiral,
donde sobre esta plantilla se le pedía dibujar en un iPad con la mano no afectada y íbamos viendo qué ocurría con la mano afectada antes, después y a los 4 días. Es decir, que había una clara mejora posterior y que, bueno, se mantenía también a los 4 días, ¿no? Si alguno, bueno, pues tenéis más curiosidad, pues tenéis el libro, bueno, bien sea en inglés o en español, tenéis un capítulo de la parte de punción seca en neuro. No me aparece aquí el otro que tenía, que es el de Orlando Mayoral, este es de Fermín Valero y de Francisco Minaya, pero tenéis también el manual que recientemente publicó también Orlando, que hay otro capítulo pues, muy similar, un poco explicando pues, los efectos de la punción seca en neuro para todos aquellos que queréis ampliar un poco conocimiento. Son muy similares los capítulos porque evidentemente pues, se escribieron prácticamente a la vez y tampoco se ha podido añadir mucho más en uno que en otro. Entonces, si tenéis acceso a alguno de ellos, tanto el de Orlando como el de Fermín y Fran, pues yo creo que os resultará de interés. Si vamos un poquito a la valoración del paciente neurológico, bueno, esto es algo que, pues bueno, tampoco puedo entrar en mucha profundidad, pero sí que me gustaría que, recordando el vídeo que habéis visto del paciente anterior, veáis que podemos hacer una serie de test de valoración funcional y luego ya podemos ir a test un poquito más analíticos, ¿no? Test donde testamos ya concretamente cada músculo y donde un poco la idea es que si nosotros en la valoración funcional vemos músculos que a priori pueden estar repercutiendo en la función del paciente, luego lo que hacemos son test analíticos para ver si esos músculos realmente tienen una resistencia a velocidad dependiente muy alta y por tanto son lo que consideramos buenos candidatos a recibir un tratamiento de punción seca, porque la experiencia nos dice que, bueno, la experiencia y también la evidencia científica nos dice que cuando un músculo tiene una resistencia más de tipo biomecánico, no va a responder bien a la punción seca, lo cual es lógico porque el problema no es un problema de tipo central o modulable a nivel del sistema nervioso central, sino que estamos hablando lógicamente de procesos ya de remodelación, etcétera, que ya es prácticamente imposible que un estímulo de función lo pueda mejorar, ¿no? Entonces, en esos casos lo que hacemos es valorar puntos gatillo, bien mediante palpación manual, pero muchas veces y sobre todo cuando hablamos de músculos profundos, pues lo que hacemos es una punción con una finalidad también diagnóstica, porque lo que habéis visto un poco en el primer vídeo es que si conseguimos pinchar en esa zona de placas motoras funcionales, vamos a conseguir una relajación de forma inmediata, es decir, no es algo que tengáis que esperar mucho tiempo para ver, ¿vale? Dentro de los criterios diagnósticos esenciales, un poco se muestran en comparación con los que he publicado de dolor. Es decir, podemos hablar de una serie de bandas tensas, pero no vamos a hablar de un punto hipersensible porque generalmente nuestros pacientes no tienen o sensibilidad al dolor o esa es la queja por la que vienen, sino que hablaremos de otros aspectos que sí que vienen reflejados en la evidencia científica, que es la nodularidad o aumento de volumen de una determinada zona dentro de esa banda tensa, ¿vale? Veremos, como hemos visto en ese test, la evaluación del movimiento y función del paciente para empezar a pensar en qué músculos podrían ser buenos candidatos y en función de esos test de aumento de resistencia, aumento pasivo o desencadenamiento del reflejo miotático, valoraremos qué músculos podrían ser más contribuyentes a mejorar la función del paciente, ¿no? De cara a bueno, pues decidir qué músculos podemos pinchar, sobre todo cuando pues bueno, pues el paciente le duele y no se deja pinchar muchos músculos o tenemos limitaciones de tiempo o por lo que sea, ¿no? Tenemos también otros criterios confirmatorios, algunos os resultarán familiares muy posiblemente, como la respuesta de espasmo local, pero también es verdad que en pacientes neurológicos a veces encontramos respuestas de espasmo global, una serie de respuestas también asociadas que también nos puede indicar que es una zona, pues, de alguna forma, por así decirlo, sensible a la punción, ¿no? Y como habéis visto en el primer vídeo, lo que conseguimos es una liberación neural, o podemos llamar neuromuscular, ¿no? Precisamente por la rotura, la desconexión del axón terminal con las placas motoras
que en ese caso son placas motoras disfuncionales, ¿no? Por esa liberación excesiva y mantenida de acetilcolina en el espacio postsináptico. A nivel de laboratorio también se usa la demostración electromiográfica, pero bueno, lo que es para la práctica clínica, pues evidentemente sé que hay fisioterapeutas que lo usan, pero no es muy viable pues estar gastando 5 o 7 euros en una aguja de electromiografía, además del coste que pueda tener el equipo cuando realmente tenemos la capacidad pues de conseguir los mismos efectos con una buena palpación, unas buenas referencias, o si fueran casos muy complejos, pues con la utilización del ecógrafo que comentaremos ahora. A nivel de metodología de aplicación, quizás una de las cosas que más os llaman la atención es que pinchamos en posición submáxima de estiramiento. Esto sería, digamos, una aberración si lo hiciéramos en pacientes con dolor, primero porque muy posiblemente no aguantarían esta posición de estiramiento submáximo por el dolor, ¿vale? Pero en el caso del paciente neurológico, sobre todo paciente, estoy hablando, pensando en un paciente con mucha espasticidad, con mucha actividad de tipo central, nos ofrece grandes mejoras porque nos permite saber el momento exacto en el que estamos consiguiendo esta liberación neural. Es decir, si nosotros preposicionamos ese músculo, está en mucha tensión, en el momento que acertemos en esa zona de placa motora disfuncional, vamos a observar la liberación neural y vamos a notar claramente una relajación. A partir de ahí, pues bueno, podemos preposicionar en nuevas posiciones o dejar de pinchar un poco en función de nuestro criterio clínico, ¿vale? ¿Cuáles serían un poco las pautas básicas? Pues bueno, hay diferentes estudios que aportan esto, digamos, esta evidencia, que generalmente recomienda dejar 7 días entre sesiones de punción siempre que se haga en una misma zona. Me explico, es decir, si yo estoy pinchando el trapecio, pero pincho 2 zonas claramente diferenciadas, no tengo por qué respetar este tiempo, pero cuando una lesión repetida en una zona, sí, y básicamente, pues bueno, esto se basa en estudios que se han realizado en ratas, pues en este caso por el doctor Manuel Santa Fe, donde se ve que esa regeneración completa ocurre aproximadamente a los 5 días, ¿no? Entonces, 5, 6, 7 días es un poco lo que se recomienda dejar pasar para volver a hacer una lesión en esas placas motoras disfuncionales. Clínicamente sí que hemos visto que las mayores mejoras se producen hasta la tercera o cuarta semana de media, es decir, la primera sesión se gana mucho, la segunda también, la tercera y la cuarta ya va disminuyendo y un poco es lo que os comentaba. Esto vendría de alguna forma constatado en el estudio de coste-efectividad, donde hemos visto que el punto óptimo eran 4 sesiones frente a 8, por ejemplo, que no era tan coste efectivo. Entonces, digamos que protocolos donde a los pacientes se les pudieran dar hasta un total de 4 sesiones, podríamos decir que están un poco en la parte óptima en términos de coste efectividad. Luego ya, pues si hablamos de intensidad en una misma sesión, pues evidentemente esto es muy variable. Es decir, estamos hablando de hacer una rotura mecánica y pues evidentemente puede ser molesta o puede ser dolorosa para el paciente, pero depende un poco de cómo lo tolere el paciente. Y generalmente el paciente neurológico lo tolera muy bien. Muchas veces tiene trastornos de la sensibilidad que nos permiten usar una intensidad muy, muy alta. Algunas de las cuestiones que también a veces se plantean es, bueno, ¿hasta qué punto o cuándo realizar tratamientos ecoguiados? Yo en este sentido, pues sí que me gusta, bueno, transmitir cuál es mi experiencia, ¿no? Yo hago un día aproximadamente de trabajo con pacientes, bien con pacientes neurológicos, también pacientes de estudios de investigación, ¿no? Y realmente tengo la posibilidad de usar ecógrafo y muchas veces lo uso, pero otras veces no. Entonces, si tuviera que decir cuándo recomiendo usar un tratamiento ecoguiado, que posiblemente es algo que algunos de vosotros os estéis planteando, ¿no? Pues hay músculos, por ejemplo, si quiero mucha precisión, estoy hablando de un flexor largo del alus, que es muy complicado de poder palpar y afinar su función, pues evidentemente voy a usar la eco. Un tibial posterior que no es fácil y además está cerca de un paquete vascular nervioso, pues también es un músculo que suelo usar con guía ecográfica, ¿vale? Pero si, por ejemplo, estoy hablando de un músculo superficial,
pues no me lo planteo porque me requiere mucho más tiempo y además de que me requiere más tiempo estoy perdiendo parte de la palpación, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esto es un criterio que podéis tener conforme vais teniendo experiencia clínica, pero yo sí que os diría que, bueno, frente a la gente que defiende que haya que usar un procedimiento que prácticamente para todo, yo creo que hay otros criterios en cuanto, no sé, a eficiencia de tiempo o a lo que pierdes con la palpación, ¿no? Y luego, por otro lado, sobre todo cuando hablamos de músculos profundos, nos permite objetivar la respuesta de espasmo local. Es decir, de alguna forma nos permite saber que hemos llegado a ese punto gatillo. De hecho, creo que no se va a poder mostrar tampoco, pero pues para que, me imagino que muchos de vosotros sabréis lo que es la respuesta de espasmo local, incluso algunos la habréis visto, pero bueno, para los que no la hayáis visto, pues simplemente bueno, que le pongáis cara, ¿no? a qué es eso de la respuesta de espasmo local. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Taller de formación, no, no. Vamos a ver. A ver si encuentro taller de eco. Igual está en este. Sí, exacto. Aquí. Fijaros, aquí estoy pinchando simplemente glúteo, la zona de glúteo medio, veis aquí aproximadamente a 3 centímetros. Esta es la zona que quiero pinchar, una zona un poquito más heterogénea, cerca de una zona de refuerzo aponeurótico. Fijaros que estoy aquí entrando con la aguja. Ahora hago una compresión, fijación de esa zona y veréis posiblemente aquí la aguja que se mueve un poquito y veis esa respuesta muy localizada, una respuesta de espasmo local, que en este caso, teniendo en cuenta que estamos a 2 o 3 centímetros, la vais a notar muy bien. Lo voy a poner otra vez, pues si alguno no lo habéis visto. Aquí lo que hago es simplemente esa palpación, estoy con la aguja buscando, pero lo que voy a hacer es una compresión. Lo que hace es que en vez de pinchar a 3 centímetros, me estoy llevando el punto a 2 centímetros, le genero más compresión y por tanto me va a transmitir la sensación de respuesta mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, veis ahí la respuesta muy localizada. Y, vale, vamos a seguir con... Ya vamos un poquito terminando, pero ¿qué más me gustaría comentaros? Bueno, pues sobre todo de cara un poco a mensajes que os podáis quedar para casa, ¿no? Que la punción seca, tener en cuenta que hemos visto que tiene efectos estructurales, es decir, hemos visto una presencia de cambios a nivel ecográfico, ecoestructural, pero también, sobre todo, si algo destacaría es todos esos efectos que habéis visto de neuromodulación, cómo mejora la función mucho más allá de la zona concreta en la que estáis pinchando. Y esto, sobre todo, para mí, ofrece una ventaja competitiva frente a la infiltración de toxina, aunque realmente, pues claro, hacen falta estudios que hagan una comparativa. Primero porque no tiene efectos secundarios y luego por otro lado porque no tiene un problema en que puedas exceder la dosificación, te quede una debilidad asociada, que es lo que ocurre a veces en infiltración con toxina, ¿vale? Tenéis aquí diferentes, pues ya sea en la página web, en Facebook, solemos colgar tanto si nuevos estudios como sobre todo vídeos de pacientes que os puedan un poco servir de ayuda, ya no a veces tanto por vosotros, sino por pacientes que a veces os contactan y siempre ayuda el decir, mira, pues te voy a enseñar algunos casos que hay pues para darle un poquito de respaldo al trabajo que se está haciendo, ¿vale? Aquí os había puesto unos casos, bueno, había cogido simplemente 2 casos, creo que eran, pero como tampoco me deja verlo, os voy a poner simplemente un resumen. Era un caso pues, que me parecía también ejemplar de lo que era la función muscular. Este es un caso de mi compañero Jaime de Coruña. A ver si lo encuentro, porque sí, yo creo que estará creo que era aquí. Eh, mm, mm, mm.
Yo creo que era este, voy a mirar. Simplemente es por tratar de enseñaros como pequeños cambios simplemente en la orientación. Bueno, os voy a poner este exactamente no es, pero es muy parecido, si no buscaremos otro. Pasa que este es muy largo y metemos toda la parte de neurodinámica. Voy a ver si encuentro que era muy breve. Función seca. Que simplemente es para que veáis un cambio como simplemente a nivel de orientación te permite mucha mejor función. Creo que era este. Sí, mira, fijaros, lo que me interesa sobre todo es ver cómo, por ejemplo, un paciente que aunque tenga una pequeña limitación por rotación interna, ya le implica mucha compensación lumbar y simplemente realizando una punción localizada en una serie de músculos, en este caso pectoral menor, trapecio superior, serrato anterior, supinado corto extensor, se consigue una serie de cambios que quizás los más llamativos son en esta orientación a la rotación externa, que aunque no sea mucha, lo que hace ya es que te permita una mucha mejor función y que haya realmente un cambio importante, ¿no? Entonces, con esto que os quiero decir que muchas veces tampoco es que sean grandísimos cambios, pero el más mínimo cambio genera un cambio en el patrón y permitir a ese paciente que pueda hacer una mejor función y que por tanto, pues bueno, ese paciente al fin y al cabo tenga la oportunidad de reeducar nuevos patrones, ¿no? Al final hay que pensar que estos pacientes llevan mucho tiempo en una serie de patrones predominantes y estos cambios, por pequeños que sean, pues bueno, abren una nueva oportunidad o sobre todo, por ejemplo, todos los que trabajéis también con terapia intensiva, que pues al final te abren una ventana, digamos, para poder trabajar de forma más intensiva con ellos, ¿no? De hecho, lo ideal es ir integrando un poquito la función concreta de algún músculo dentro de las propias sesiones de tratamiento, ¿no? Que eso es lo que se suele hacer. Vale, entonces, bueno, por mi parte así no tengo nada más que comentaros, sobre todo pues si alguno de vosotros tenéis, a ver, dejar de compartir aquí, si así ya me veis a mí, si tenéis cualquier duda o bueno, os puedo resolver cualquier cuestión que os surja, pues por mi parte encantado de poder contribuir a que resolváis cualquier duda que tengáis. Pablo. Di, Elena, pregúntale. Vale. Una pregunta. En pacientes con distrofia muscular, ¿la punción está aconsejada? Ya no me refiero solo a punción seca de ANHS, sino por una punción en el que a lo mejor solo sea la aguja neuromodular, que no sea una punción buscando un REL. Pues realmente, a ver si pensamos en una evidencia científica que soporte eso, no hay ningún estudio y claro, y también implica un poco el dilema ético de si se podría hacer ese estudio. Tendríamos que ir a ver quizás un razonamiento más biológico. Yo particularmente no he tenido experiencia y son casos que a veces me han preguntado. Tendría una motivación biológica clara, que es el hecho de que esta musculatura, que tiene una fatiga aumentada y demás, al final es compatible con el caso este que hemos visto de debilidad, de problemas de reclutamiento. Entonces, podemos pensar que un paciente que tiene este tipo de distrofia va a tener una serie de puntos gatillo asociados, seguro, y que mediante la punción se pueden inhibir. Claro, si analizamos el mecanismo de punción, realmente no genera un gran daño, realmente. Es decir, si yo, por ejemplo, me acuerdo en el congreso de Manel que estuvo explicando con pues, unas imágenes lo que era el nivel de daño tisular que se producía con la aguja de punción seca y realmente pues es que apenas había ahí un daño. Es decir, yo creo que sí que puede ser seguro, pero claro, no hay estudios y éticamente pues puede ser complicado que se hagan estudios de esos. Entonces, a veces a mí me ha pasado en clínica que bueno, bajo responsabilidad de cada paciente hemos probado de forma muy local alguna cosa y hemos tenido un buen efecto. Yo lo que plantearía es, en vez de hacer funciones repetidas con entrada y salida,
sería simplemente introducir la aguja a modo de electrodo y meterle, por ejemplo, alguna corriente más de tipo excitomotor, algo de neuromodulación, porque sabes que la lesión o el riesgo es prácticamente igual a cero y tienes todos los beneficios de usar un electrodo local ahí. Entonces, yo ahí pues casi diría que es seguro. Y luego ya de cara a hacer más punciones, pues en todo caso me lo plantearía, pero pues igual en un músculo no especialmente relevante o Vale, ir viéndolo. entiendo lo que quieres decir. Vale, pues muchas gracias, era esa la duda. Vale. Sí, del tema que he visto antes de chat de estudios, os puedo pasar los estudios, los PDF de los que tengo y os lo puedo hacer si no llega a Ruller sin problema, ¿vale? Sí, si me lo facilitas yo se lo haré llegar sin problema. ¿Alguna otra pregunta o dejamos descansar ya a Pablo un ratito? Aquí veo otra, lo que no sé es cómo se lee en el chat, ¿no? Aquí. Sí, podría poner 6 meses tras un ictus y patología de dolorosa, ¿se recomienda técnica de punción seca? Sí, mira, os comento, por ejemplo, tenéis el paper este que os he dicho que en pacientes con un ictus, por ejemplo, se ha asociado la presencia de puntos gatillo con pérdida de función y dolor. Entonces, bueno, pues en principio cabría pensar que pinchar es una buena alternativa, pero es que además tenéis un estudio de Di Lorenzo, lo puedes buscar también, donde se vio que la punción de hombro doloroso en ictus, creo que es el único estudio que existe, fue más efectiva que el tratamiento conservador. Entonces, te diría que de todas, no es que esté contraindicado, es que además de no tener riesgo, ha demostrado ser más efectivo. ¿Dónde podrías tener la única limitación? Si estamos hablando de pacientes que están con una toma de anticoagulantes muy elevada, con un gran riesgo, pues evidentemente limitarla a determinados músculos, aumentar tiempos de compresión, pero tendrían que ser casos muy excepcionales los que no se beneficiaran. Y una de las cosas que siempre he criticado es que por el miedo o el desconocimiento muchos pacientes no se puedan beneficiar de un determinado tratamiento. Es decir, que mal está ser temerario y poder causar un daño, pero tan mal está no saber los beneficios de una técnica y aplicarla adecuadamente como para que muchos pacientes se beneficien, ¿no? Yo creo que esto es más por desconocimiento y puedes aportar esos estudios. Y si no, en términos de seguridad, aunque sean estudios con animales, puedes demostrar cómo una lesión de punción seca es más segura que cualquiera de las infiltraciones que, por ejemplo, acostumbran a hacerse en estos pacientes que producen mucho más daño, ¿eh? Pues bien, y si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias a todos. Gracias, Pablo, por siempre, por dejarnos un ratito y instruirnos y comentarnos cosas súper interesantes. Y esperemos verte pronto por aquí. Y nada, mira, hay otra pregunta, creo, de última hora. Sí. Sí, en el caso de trastornos del movimiento, no sé si te refieres a alguno en concreto, porque un poco lo que comentaba, sí, en distonía, publicado como tal, no, más allá del caso este de temblores, que podría ser lo más parecido, ¿vale? Pero en el caso de distonía sí que hemos tenido algún caso clínico, pero no publicado, y realmente ahí mejora no solo el efecto local, que pues hay músculos que disminuyen esa frecuencia de disparo, pero también se mejora la organización global del movimiento. Entonces, por lo general sí que se beneficia. Lo que pasa es que es verdad que hay mucha variabilidad entre pacientes y es posible que pruebes en algún paciente, no mejore todo lo que te gustaría, pero en términos generales te diría que sí, y como tampoco tienen un riesgo, pues te diría que al menos que te permitas la posibilidad de probarlo, ¿eh? Porque es fácil que al menos algo vayan mejorando, ¿eh? ¿Por qué aumenta el movimiento global? Hay un poco la hipótesis, o sea, se basa en que bueno, hay diferentes hipótesis, pero cuando, por ejemplo, pinchas a nivel local, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de esta paciente de la mano, y dices, bueno, vale, se puede relajar a nivel local. Luego también, por efectos de neuromodulación, si estamos en un territorio de mediano, podríamos pensar que hay respuestas segmentarias de neuromodulación en ese territorio y que por eso se liberen, por ejemplo, los flexores.
pero luego cuando vemos respuestas, por ejemplo, donde la organización del movimiento de la extremidad superior en términos generales también mejora, por ejemplo, el caso de esta chica que habéis visto también, pues eso, digamos, vendría más relacionado con el estudio que se hizo de electroencefalografía, donde había una modulación transitoria en los lóbulos FP1 y FP2 a nivel de diferentes frecuencias. Entonces, aunque evidentemente sea algo transitorio, es lo que al final te abre un periodo, sobre todo pues lo que decíamos de cara a rehabilitación más intensiva o pacientes, realmente lo que se ve es que si son pacientes con buena capacidad funcional, buena capacidad cognitiva, tienden a mantener esos efectos mucho más y a empezar a mostrar otras alteraciones. Sin embargo, los pacientes, pues más como el primer caso que hemos visto, pues evidentemente tienen una evolución como en diente de sierra, ¿no? Mejora, vuelve al sitio que estaba, pero por lo menos los que tienen esa movilidad más o menos voluntaria, pues mejora esa variabilidad de patrones, mejora la coordinación intermuscular, la fluidez de movimiento y se cree que es básicamente por una modulación transitoria en niveles superiores. Hay también otro estudio que salió hace poco, creo que fue ahora no sé si en septiembre o en octubre, es muy parecido al de la electroencefalografía, pero fue con resonancia magnética funcional y también se veía cambios. Si buscáis posiblemente, creo que era stroke y resonancia magnética funcional, podéis encontrar, además de estos compañeros de Irán, me parece que era. Entonces, también un poco viene a decir prácticamente lo mismo. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, pues un placer y también muchas gracias por la invitación de nuevo, Ruye, y bueno, te pasaré la información y bueno, cualquier duda también tenéis mi contacto, cualquier cosa que necesitéis, encantado de poder echar una mano a todos. Genial, muchas gracias. Beso, Pablo. Venga, que vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.